Llega el momento de ver y escuchar la opinión de Talentia MX. Con su director general, Dr. Elías Micha. El Día del Talento. Llegamos al Día del Talento. Hemos tenido a Alejandro Macías, hemos tenido a Shu Tenorio, tenemos al doctor Elías Micha. Puro talento en este programa los lunes. Gracias. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias y muy feliz año a ti y a todo el auditorio. Cuidándote, ¿verdad? Así es, así Bueno, es. ahorita hay que apretar, ¿eh? No hay que bajar la guardia porque el asunto está del cocol. Pero bueno, vamos a otro asunto. A ver, yo no sé si es el tema que tenías preparado para tu colaboración, donde tienes autonomía casi absoluta, pero bueno, el presidente insiste y acusa a empresas que son empresas en el terreno de la subcontratación de realizar despidos intencionales, digámoslo así, injustificados en diciembre, y habla de la pérdida de empleos específicamente porque las empresas que subcontratan y las empresas que ejercen la subcontratación dan de baja para evadir quién sabe qué diablos. Bueno, yo quiero decirte, ¿ese es cierto, tú que te dedicas a estos temas y que diriges Talentia MX? No, Eduardo, te explico un poco. Efectivamente, en diciembre pasado, en México se perdieron 277,000 empleos formales. Esta cifra es muy similar a la que se pierden cada año desde hace aproximadamente 20 años. Sin embargo, yo te quiero decir que no existe ninguna evidencia de que ello responda al uso de la subcontratación. En Talentia MX hemos comprobado que este fenómeno obedece a una estacionalidad de larga duración, que ya tiene muchos años que se presenta y que está vinculada con ciclos económicos, con la asignación del presupuesto público que se hace a principios en enero, febrero de cada año y la creación de trabajos temporales en octubre y en noviembre. En este año, fundamentalmente, la principal causa de la pérdida de empleos en diciembre fue el regreso a semáforo rojo en distintas entidades del país, de manera muy especial y significativamente en la Ciudad de México, en el Estado de México. El cierre de negocios y la suspensión de actividades en todos los sectores pues han generado que haya una seria disminución en el trabajo formal. Los sectores de turismo, de los servicios y las actividades restauranteras han sido algunos de los más afectados. Como tú sabes, Eduardo, y lo sabe muy bien el público, en México casi no hubo un esfuerzo fiscal para apoyar a las empresas que tuvieron que pues aguantar el cierre tan prolongado de actividades en marzo, abril de este año y ahora en diciembre. Y sigue sin haber ese esfuerzo, por lo que varias empresas pues han tenido que cerrar y han tenido que dejar de contratar a la gente. Lo que yo sí te quiero decir es que desde que se tienen registros oficiales, es decir, desde 1998, se ha percibido que existen ciclos anuales en la creación del empleo formal. Durante los 3 primeros trimestres del año siempre aumenta el número de empleos. Lo mismo sucede en octubre y noviembre. Sin embargo, en diciembre de todos los años, te digo desde que se tiene el registro por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido empleos. Entonces, esto es un hecho que sucede desde hace más de 20 años. Permíteme, y te ruego me disculpes. ¿Eso sucede en otras economías? ¿También es ese proceso cíclico de fin de año? ¿Se produce también ese ajuste al personal por cuestiones de ciclo económico, mi querido Elías? No en todas, en algunas sí, y ocurre en diferentes meses.
Yo te quiero decir que siempre, en este caso, es muy importante establecer que la pérdida de empleos en diciembre estuvo asociada con la entrada en vigor del semáforo rojo. Y eso es un hecho, eso nadie lo puede negar. La gente pues tuvo que ser dada de baja porque cerraron muchísimas empresas. Yo quiero decirte que también es falso, por ejemplo, se dice que la separación de personal en diciembre se lleva a cabo para evitar el pago de aguinaldos. Bueno, nada más falso. Desde 1975 se estableció en la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores recibirían su parte proporcional de aguinaldo aunque no hayan cumplido un año de trabajo y sin importar en qué momento del año hayan dejado de su empleo. Por eso es completamente falso. Si tú despides a un trabajador en diciembre, le tienes que pagar aguinaldo, le tienes que pagar su parte proporcional. Y un poco contestando lo que tú me decías de nivel internacional, siempre hay una correlación entre la estacionalidad y la subcontratación. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el outsourcing es utilizado con mucho mayor intensidad que en México, no existe una pérdida de empleos temporal como en nuestro país, pues cada nación tiene sus ciclos económicos y presenta variaciones en el número de trabajos formales. Por ejemplo, en España, Brasil y Portugal, cuando se pierden empleos de manera sistemática desde hace muchos años, es en el primer trimestre del año, pero se pierden empleos. Por otro lado, en Argentina y Colombia no hay un patrón definido de cambios estacionales. Entonces, en México sí lo hay, ocurre en diciembre desde hace muchos años, en otros países lo hay y ocurre en algunos otros meses del año, y en otros países no lo hay. De hecho, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, intitulado El empleo atípico en el mundo, se ha comprobado que a nivel global los trabajos temporales, las fluctuaciones estacionales del empleo y el uso de la subcontratación están ampliamente difundidos y forman parte de las dinámicas laborales y económicas contemporáneas necesarias en todos los países. Bien. Esto no significa que exista una correlación entre el outsourcing y la pérdida de empleos, y por lo tanto es bastante arriesgado y es bastante nocivo para la economía del país tratar de ligarlos o atribuir esta estacionalidad a la subcontratación. Es peligroso para la economía nacional, puesto que desincentiva y criminaliza el uso de un esquema laboral que, como nosotros siempre lo hemos dicho, es legal actualmente en nuestro país y que ha dado pruebas de incrementar el empleo formal, hacer crecer la productividad de las empresas y ofrecer ayuda para que los negocios salgan adelante en el contexto de las crisis generadas por el coronavirus. Bien, pues Ernesto, perdóname, Elías, que tengo también a Ernesto Fares en la sala, por eso me confundí. Pues Elías, este es un asunto que tendremos que seguir muy de cerca. Si me lo permites, estemos pendientes si algo sucede en el contexto de esta semana. Si me permites 30 segundos más, Eduardo, me gustaría concluir con un tema que es sumamente interesante, que ya tocó Xu Tenorio. No es lo mismo tener el tema del cual debe de estar muy preocupado todo el pueblo de México en este momento, es el tema de la vacunación. No es lo mismo tener vacunas que aplicarlas. Para aplicarlas se requiere de una organización logística y de una red de gentes que esté capacitada y preparada. Y yo te quiero decir que en todo el mundo se está usando como herramienta fundamental la subcontratación. Los países de los que se está avanzando de manera
rapidísima y definitiva y organizada para la vacunación, están haciendo uso de la subcontratación, que es la herramienta ideal que México debería de estar haciendo en lugar de estar pensando en prohibir este esquema de trabajo que es tan útil, que se puede capacitar a la gente en tiempo récord y que sería una salvación para el programa de vacunación mexicano, Eduardo. Pues muchas gracias, doctor Elías Micha, te aprecio mucho. Si algo sucede, te volvemos a mostrar en la semana, si no, el próximo lunes contigo en el Día del Talento. Muchas gracias, Elías. Claro que sí, estamos al pendientes. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa, son las 7:37, 7:37, regresamos.